para comenzar este tema. Hoy mi tema es sanidad en todas las áreas de tu vida. Sanidad por donde lo busques. Sanidad en tu templo que es tu cuerpo. Sanidad en tu espíritu, en tu alma, sanidad en tu alma, sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu familia, en tu matrimonio, sanidad en tus hijos, sanidad en tu negocio, sanidad por donde tú la busques. Gloria a Dios. Tengo un versículo bíblico, podría leer todo el capítulo, pero quiero leer uno específicamente, dos específicamente. Isaías 53, si tienes un lápiz y quieres apuntarlo. Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Dice así la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Añada Dios bendición a su palabra, más todavía. Por sus llagas, por su llaga y su herida, así en singular, porque tenemos que tomarlo en singular también. Para mí, para ti, tú debes de tomar en esta tarde lo que es tuyo, reclamar lo que es tuyo, lo que hizo ese sacrificio en ese madero, como vamos a estar viéndolo en la primera carta de Pedro. Dios proveyó el cordero para el sacrificio perfecto. Después de ver Israel haber matado, no sé si miles, millones de corderos, de animalitos, derramando la sangre para aquietar la ira de Dios. No obstante, la muerte de aquellos animales solo cubrían por el tiempo que habían presentado ese sacrificio. Pero había una promesa de Dios, no solamente para Israel, pero para la humanidad completa. Porque San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dice, de tal manera amó Dios a Eddie. De tal manera amó Dios a Visitación. No, dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, amó al mundo. Te amó a ti sin haber nacido. Me amó a mí sin haberme concebido todavía mis padres. Antes de todo eso, como dice la palabra, fuimos escogidos. Desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Se nos reservó una bendición grande antes de haber nacido. Antes de haber nacido, el Señor preparó la liberación de nuestra alma. Nuestra alma que fue concebida en el vientre de nuestra madre. Como dijo el salmista David, en pecados me concibieron mis padres. Podría decir lo mismo yo, en pecado me concibieron mis padres, y tú lo puedes decir también, pero la diferencia de todo esto es que ya el Señor había determinado que iba a quitar aquel pecado de tu vida. Porque Él había provisto, había preparado el cordero que iba a ser el sacrificio perfecto para pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Pecado que veníamos
arrastrando desde Adán. Como dice Pablo, por uno que vino de la tierra, todos pecamos. Pero por el segundo Adán que vino del cielo, todos hemos sido redimidos, restaurados, perdonados de todos aquellos pecados que nosotros no podíamos. Así como Israel no podía pagar el precio por todos esos pecados. Y venían de sacrificio en sacrificio. Pero nunca jamás podían gozar de un perdón como el que nosotros estamos gozando hoy. Llegando el cumplimiento de la promesa de Dios, Dios envió a su Hijo, dice la palabra de Dios, en semejanza de carne, en semejanza de hombre. Envió a su Hijo y lo preparó para el momento, para el día, la hora exacta de sacrificarlo en ese madero. Como lo relata el capítulo 53 de Isaías. Dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido. Él sufrió por nuestros dolores. En el momento que va a esa cruz, desde el momento que lo arrestaron, comenzó aquel suplicio para el Señor. No sin antes lo menospreciaron. Comenzó aquel sufrimiento, y cuando él llega a la cruz, no obstante, pasar una noche en una cárcel que era un hoyo, donde, según los historiadores, lo dejaron caer encadenado. Así que él cayó en aquel foso seco, donde estuvo toda la noche. Después de eso fue sacado para prepararlo para la crucifixión. Y allí el Señor derramó su vida en el madero. Según dicen los historiadores, probablemente nuestro Señor hubiese vivido un par de horas más, pero murió unas cuantas horas antes. Esa fue la admiración de las autoridades de aquel tiempo cuando mandaron a supervisar a los que estaban crucificados, y como costumbre, cuando los hallaban vivos, les rompían las piernas con un madero para que se ahogaran en su propia sangre. Mas sin embargo, Jesucristo fue hallado vivo. Y creen los estudiosos que esa muerte sobrevino un poco más temprano, debido a que el Padre no soportó ver a su Hijo convertido en una maldición, convertido en pecado. Él había tomado los pecados de la humanidad, se resumieron en él. Y Dios, que no puede ver el pecado ni al pecador, sí espera que se arrepiente el pecador. Pero el Señor no puede tener ninguna relación con el pecado. Así que el Padre no vio al Hijo porque él se sintió solo. Él dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Seguramente el Padre dio vuelta a su rostro y no pudo ver aquel pecador. El pecador más pecador estaba muriendo porque él había tomado los pecados de cada uno de nosotros, las iniquidades de todas las personas del mundo. Llámese como se llame, ese pecado se resumieron en él. Y al sentirse solo, el Señor falleció antes de tiempo. No podía haber dolor más grande que separarse de su Padre por causa del pecado. Pues nunca jamás en la eternidad el Hijo y el Padre, o el Padre y el Hijo, se habían separado. Ellos han estado eternamente juntos y eternamente juntos se han amado.
Lo expresó el Señor Jesucristo. El que ama al Padre me ama a mí, y el que me ama a mí ama al Padre, porque el Padre y yo nos amamos. Así que todo aquel que venga a mí será amado por el Padre y será amado por mí. En todo el Señor le daba la gloria al Padre. No pasó una oportunidad sin dejar de darle la gloria al Padre. A tal grado que en una ocasión le dijo maestro bueno a alguien. Él dijo, bueno, tú dijiste bueno. Bueno solo Dios, el Padre, dijo él. La palabra que yo hablo no es mía, es de mi Padre, me la dio para que yo la hablase. La obra que yo hago no es mía personal, sino que es la obra de mi Padre. Él me envió, Él me dio palabra. Yo soy un enviado. Por eso dijo, gloria de hombre yo no busco. Toda la gloria se la dio a su Padre, porque el amor del Hijo es el amor del Padre. Y viceversa, el amor del Hijo es el amor del Padre y del Padre del Hijo. Es una relación perfecta que no se alcanza a entender por los seres humanos. El amor de Dios que traspasa todo entendimiento del hombre. Cuando nosotros decimos amar, no es igual como cuando Dios ama. Por eso hemos visto nosotros y estamos viendo cómo Dios le ha soportado a esta humanidad. Por favor, no te vayas, los pocos que entraron. Cómo Dios está soportando a una humanidad mala y perversa, que prefieren servirle al diablo que servirle al Dios verdadero. Que no se quieren someter a Dios. Incluso miramos mucha gente en las iglesias cómo sirve al Señor por partes y le da las migajas a Dios. Dios no dio las migajas, Dios dio la vida de su Hijo para la humanidad. Y por ese amor de Dios a la humanidad ha destruido este mundo todavía. Pero el tiempo está cercano y el Señor destruirá esta creación por causa de que esta creación no lo ama, no lo quiere. Así que, siendo el amor del Padre lo más grande que el Hijo tenía, muere antes de tiempo el Señor. Aquel fue el dolor más profundo ocasionado en el corazón del Señor. No era comparado a los pecados del mundo, sino el separarse de Dios Padre. Así que no estamos evaluando esto para decir, pobrecito el Señor. Él es Dios. Él es Dios. El único que podía hacer este sacrificio, el único que podía dar su vida por nosotros, no había nadie más. Cuando en la eternidad, en un consenso que hubo en la eternidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dijeron, ¿quién irá y morirá por nosotros? ¿Quién morirá por ellos? Porque ellos no tienen solución. Si uno de nosotros no muere por ellos, ellos van a perecer. Pues el juicio de Dios, la justicia divina, reclama juicio para un ser caído, un ser que no lo pensó dos veces para transgredir los santos mandamientos, como fue Adán y Eva. Y luego después miramos las consecuencias, cómo cada hombre se corrompió hasta no dar más, hasta el momento en que nosotros vivimos. Entonces, no podía venir un ángel en forma de hombre. No podía venir Miguel, no podía venir Gabriel, no podía venir el otro. Por muy alta jerarquía que haya tenido ese ángel, no podía, porque su justicia no es perfecta. La única justicia perfecta es la justicia de Dios. Y de eso quiero hablar mañana yo. No voy a redundar mucho en ese tema de la justicia, de la justificación, porque es un tema para mañana, si el Señor me lo permite. Pero no podía venir a morir
otro personaje. Así que el Hijo, el Verbo, San Juan capítulo 1, versículo 1, ese verbo se puso de pie, ese verbo que no se llamaba Jesucristo, no se llamaba Yeshua. Se puso de pie y dijo: Padre, prepárame cuerpo y yo iré. Dios, en forma de hombre, como dice el capítulo 2 de Filipenses, Él siendo igual a Dios no tuvo a qué aferrarse, sino que tomó forma de hombre y se dio al sacrificio de la muerte, y esto, muerte de cruz. No obstante, Dios lo exalta hasta lo sumo por el heroísmo de nuestro Señor, por haberse humillado hasta lo sumo y no tomar ningún atributo de lo que Él tenía siendo Dios, sino que con el poder del Espíritu Santo se entregó a una muerte terrible y derramó su vida y derramó su sangre para que usted y yo hoy tengamos un lugar en el cielo, para que hoy tengamos un lugar en la casa del Padre, para que hoy usted tenga una posición de novia, para que hoy usted tenga una silla en la cena de las bodas del Cordero. Por eso el apóstol Pablo se desvive y dice: cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni ha pasado por la mente de ningún hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. O sea, todo lo que nosotros hemos recibido por haber creído en el Cristo glorificado, en el Cristo crucificado, en el Cristo sufriente, hemos recibido absolutamente todas las cosas. Porque en Adán todos morimos. En Adán perdimos toda la herencia. Todos los atributos que Dios había dado a Adán, que iban a pasar de generación en generación, lo perdimos por la transgresión. Pero en Cristo Jesús, Señor nuestro, no solamente adquirimos todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, todas las cosas son nuestras, sino que fuimos redimidos por la sangre del mismo Dios. Fuimos limpios con aquella sangre, con aquella vida, y pasamos a ser de la familia de Dios. Así que, una corta aclaración, como dicen las personas, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios solamente son aquellos que hemos reconocido el sacrificio perfecto de nuestro Señor y hemos recibido la vida de Cristo en nosotros. Hemos recibido el sello del Espíritu Santo al creer en ese sacrificio, al creer en el Señor Jesucristo. Fuimos hechos hijos de Dios por la sangre del madero, por el sacrificio del madero, por la maldición en que se convirtió nuestro Señor, pues la palabra dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo se hizo maldición para que nosotros obtuviéramos la bendición de Dios Padre. Así que dice el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo, si es que padecemos juntamente con Él. Pues recuerde una cosa, mi hermano, mi hermana, los padecimientos de nosotros, es cierto, son dolorosos. Hay momentos difíciles. Hay momentos que nos preguntamos: ¿cómo voy a salir de este problema? Sea económico, sea de salud, sea de cual sea el problema que estemos pasando. Muchas veces sentimos dolor, no duele, pero la palabra dice que nosotros tenemos que participar del sufrimiento porque es una bendición. No obstante, por un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, por un poco de tiempo debemos de ser afligidos.
Porque el asunto es la bendición, lo admirable, lo lindo, lo hermoso, es que nuestra bendición será y es eternamente y para siempre. Sin medida. Somos el pueblo de Dios, el pueblo amado, la niña de los... Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar, gloria a Dios, el evangelio del reino, para anunciar las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? De que el Señor murió en una cruenta cruz, en un madero, que derramó su vida allí, en ese madero, que lo dio todo el Señor, se separó con el Padre por causa del pecado, para darnos a nosotros todas las bendiciones que hoy tenemos. Gloria a Dios. Y vean lo que dice aquí. Él llevó todas nuestras enfermedades. Dice la palabra del Señor que es imposible que Dios mienta. Por favor, compártame este mensaje. Es imposible que Dios mienta. Envíeme un mensaje si está saliendo bien la señal. Dios no puede mentir. Si Él dio esta promesa, Él la cumplió. Pero si las Sagradas Escrituras nos dicen que Él cargó con nuestros dolores y nuestras enfermedades, eso quiere decir que nosotros tenemos que tomar esta palabra santa. Acuérdese lo que dijo el Señor: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. O sea, la palabra de Dios tendrá un cumplimiento en el momento que usted la tome. Alguien dijo por ahí, cada trocito de la palabra de Dios son pedazos de diamantes. Son pedazos de piedras preciosas. La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aún dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues la respuesta es con guardar la palabra, los mandamientos divinos. Y el salmista dice en el mismo salmo, tú mandaste que fuesen bien guardados mis mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis pasos, dijo el salmista. Enséñame a guardar tu palabra. Porque la palabra es un diamante sin precio. Porque esta salvación no tiene precio, no se podía comprar con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor. Así que su palabra, pasarán los cielos y la tierra, mas esta palabra no pasará. Lo que Él ha dicho, eso se va a cumplir y se está cumpliendo en la vida de muchos alrededor del mundo. Si Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestros dolores. Si Él cargó con nuestras enfermedades, eso fue así que cargó con nuestras enfermedades. Y hoy tenemos que tomar esa palabra. Él pagó por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, para que nosotros hoy tomemos las promesas divinas. No puede pasar un día sin que nosotros tomemos las promesas. No podemos dejar de tomar las promesas divinas. El escritor, uno de los escritores de la Biblia, escribió en un salmo: si fuesen quitados los fundamentos de Dios para el hombre, ¿con qué se sostendrá el hombre? ¿Qué esperanza tuviéramos nosotros si no tuviésemos la palabra de Dios? No tuviésemos ninguna esperanza. Todo está en la palabra del Señor. Y hay una multitud, como usted le quiera llamar, miles de promesas para el pueblo de Dios.
Me dirá, ¿por qué yo no alcanzo esas promesas? Pues usted tiene que considerarse un hijo legítimo. Usted debe quitarse toda culpabilidad de su vida porque Él lo sanó en la cruz. Y número uno, como siempre lo digo, sanó el alma. El alma estaba enferma. El alma, dice la palabra del Señor, que nosotros estábamos en tinieblas. Andábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra herencia era ir al infierno. Pero una vez que el Señor pagó por todo eso, oh, Dios eterno, tomo las promesas de Dios. Debo de tomarlas cada día, cada momento. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Puedes decirlo allí donde estás. Porque el Cristo glorioso pagó por ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No podemos ser eternos en esta tierra, pues tiene que venir el momento en que el Señor nos arrebate o nos lleve de esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Estoy hablando de otro beneficio que nos dio la cruz, que nos dio el sacrificio en la cruz. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Tenemos una mansión para cada uno de nosotros allá arriba, en la casa del Padre. No en la casa del que barre la casa. No, es en la casa del Padre donde tenemos un lugar exclusivo, sin tomar en cuenta los galardones que van a ser entregados a aquellos que hemos trabajado en el Evangelio. Los hijos de Dios seremos galardonados, ya que somos el pueblo de Dios. Pero ¿puedo tomar yo esas promesas día a día, momento a momento? Como dice la palabra, como dijo el salmista David en el Salmo 37, no he visto joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y mañana voy a hablar de esa palabra justicia. Porque no es por tus méritos, no es por mis méritos, es por lo que Él hizo en esa cruz, que nos regaló gratuitamente todas estas promesas que están esculpidas en la Biblia. Dios llamó a Israel con grandes promesas, pero lo que tenía después para Israel era mayor todavía. Pero como Israel no quiso obedecer al Señor, ni creerle, ni seguir los pasos del Señor, entonces el Señor se volvió como una palabra profética que dio el Señor, que se volvería un pueblo que no era pueblo. Estos somos nosotros. Entonces nos constituyó como el cuerpo de Cristo, como la iglesia del Cordero. Y el Cordero nos dotó a nosotros de poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, dice la palabra del Señor. Y que tomaríamos cosas mortíferas y nada nos haría daño. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por todo eso. Hay una infinidad de diamantes. Hay una infinidad de frutos en este huerto de Dios, el cual nosotros podemos tomar y nunca se van a terminar. ¿Podría el Señor, si todo ser humano en esta tierra creyera en Él, dotarlo de un órgano que no le sirva y nunca se acabaría la provisión de órganos? Nunca se acabaría la provisión de lo que tú necesitas, que lo ha dado el Padre a la iglesia del Señor. Pero tenemos que tomar esto como una joya, como pedazos de diamantes cada día, cuando tomes un trocito de la palabra y lo hagas tuyo. Mirarlo con esos ojos de admiración. Imagínate, cuando pases por las aguas no te anegarán.
Y cuando pases por el fuego no te quemará, ni llama arderá en ti, porque Dios está contigo. Salmo 32, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Solo imagínate que tu batalla, tú no tienes por qué pelear con el diablo ni con demonios sucios. Eso está como el Señor no pelea con demonios sucios. Él tiene un ejército. Él tiene un ejército para que pelee. Así que mis batallas, tus batallas, no las peleas tú, sino que las pelean los ángeles del Señor, el ejército divino. Lo que sí debemos de hacer es postrarnos delante de Él. Orar creyendo que Él va a producir lo que yo necesito. Porque estamos en esta tierra, estamos en un cuerpo de barro, nos enfermamos. Nuestras economías son trastocadas en una guerra espiritual que nosotros vivimos. Parece ser que cuando están pasando esas cosas como que se nos olvidan las promesas. Se nos olvida este capítulo que lo tomó el apóstol Pedro también. En el capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste curados. Él cargó con ese paquete que tú no ibas a poder. ¿O no ha visto usted que la gente que no le sirve a Dios y comienzan a abusar de su cuerpo, muchos mueren temprano? Alguien dijo por ahí, los creyentes son los que duran más, son los que viven más años. Y cuando se van de este mundo es porque la voluntad de Dios lo quiso así o la persona ya no quiso seguir viviendo. ¿Se acuerda del rey Ezequías? Cuando el Señor le manda a decir que iba a morir, inmediatamente comenzó a clamarle al Señor, a clamarle y a llorarle. Y el Señor le dijo a Isaías, regresa y dile que le doy 15 años más de vida. Así que tenemos las herramientas necesarias en la palabra de Dios. Y Dios no puede negarse a lo que ya escribió. Él cargó con nuestras enfermedades. Él pagó llevando nuestros dolores. Él fue herido por nuestros pecados, molido. Oiga bien, molido. El Señor fue molido por nuestros pecados. El castigo que teníamos que pagar nosotros por nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga y su herida fuimos nosotros curados. Ya lo dije primeramente. En el alma primero, porque el alma que pecare esa morirá. El alma estaba enferma. El alma de nosotros estaba enferma. ¿Cuántas veces nosotros padecíamos de tristeza? De depresión. Pero venidos a Cristo fuimos liberados de todo eso. Pero como en el caminar que llevamos en esta vida, parece ser que los enemigos que nos persiguen y que no quieren que nosotros tengamos paz, trabajan para que nosotros tengamos problemas en reconocer lo que dice la palabra de Dios. Tengamos problemas en que nosotros pasemos un día sin escudriñar las Escrituras. Y de eso se aprovechan ellos para que nosotros nos alejemos más y más de las bendiciones que Dios tiene. Satanás no quiere que el pueblo de Dios sea bendecido. Satanás no quiere que una congregación sea bendecida. Satanás no quiere que el negocio que pusiste fructifique, porque sabe que vas a dar más dinero para la obra. Vas a trabajar para el reino de Dios con tus ofrendas, con tus diezmos. Y Él no quiere eso porque no quiere que prospere la obra de Dios. Pero mira, decía el escritor de Isaías,
mientras mi espíritu dure en mi cuerpo. Yo te buscaré de madrugada, Señor. Señor, tengo sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, dijo el salmista David. Mi alma tiene sed, sed de la palabra, sed de los mandamientos, sed de las promesas divinas. Saber que no somos nosotros los que tenemos que producir esa bendición, sino que la bendición ya la heredamos. Pero como la palabra es inefable, la palabra es profunda, más profunda que el mar, más grande que los cielos. Ella siempre tiene más y tiene más y tiene más para nosotros. Y puede llegar a una promesa una y otra vez y tomar la bendición de este océano tan profundo como es la palabra del Señor. Fuimos sanados de nuestra alma por su llaga y por su herida. Número 2, fuimos sanados de nuestros cuerpos por su llaga y por su herida. Número 3, fuimos sanados de nuestra economía por la llaga y la herida de Cristo. Si el salmista ya lo dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. La palabra de Dios expresa que Él nos va a bendecir con toda bendición en lugares celestiales. Porque el Cordero Perfecto pagó el precio. ¿No ve que cuando llegamos donde un enfermo y le imponemos la mano, cosa que usted tiene que hacer también, y confesar la palabra de Dios sobre esa persona para que sea sana? Los demonios salieron huyendo de nuestras vidas cuando recibimos a Cristo. Pero nosotros tenemos que ir a imponer manos también sobre aquellos que están poseídos por espíritus y echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él nos dio su poder. Cuando nosotros creímos en Él, Él nos dotó de poder y de dones. Y nos envió, vayan, prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Esto es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer en este tiempo, en vez de meterse en religión. Y esto es lo que tienen que hacer los pastores de este tiempo. He escuchado pastores decir: no, yo no paro porque yo no soy oveja. Pues todos somos ovejas. Solo hay un pastor y un rebaño nada más. No podemos ser nosotros conformistas, no podemos ser nosotros haraganes. Tenemos que ir a proclamar las buenas nuevas de salvación, que otros se den cuenta de que el Señor ya echó fuera la maldición de nuestra vida. Si no lo habíamos reconocido todavía, tenemos que echar fuera la maldición, aquella que viene de generación en generación, como el problema de mi familia. Hablo de los Sotos Figueroa o Soto Pérez, de que todos tenemos que padecer de alta presión o del corazón. Eso no está bien. Algo está pasando por ahí, o algo pasó en el tiempo pasado. ¿Qué maldición hubo ahí? Pero aquí está la sangre de Cristo. Aquí está el sacrificio del Señor para desarraigar toda maldición. Así que yo decía: Señor, quita esa maldición de mi familia. Desarraiga toda maldición hereditaria, como los que vienen: mamá padeció de cáncer, papá padeció de cáncer. No estoy hablando de la mía, pero de alguien que padeció de cáncer y toda la familia va padeciendo de cáncer. Otro: el abuelo se divorció los padres, se divorciaron los hijos, se divorciaron los nietos. Hay una maldición ahí. Y esa maldición se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque Él pagó en el madero. Él se hizo maldición. Y si Él se hizo maldición, ¡ay, santo el Señor! No debe de haber una maldición en la vida de nosotros. Es que ya obtuvimos la salvación.
Pero si no reconocemos nosotros todas las promesas de Dios que están esculpidas en la palabra, ¿por qué tenemos que estar día a día con la palabra? Y el apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso era porque si nosotros no tomamos esa leche de la palabra, nos vamos a desnutrir espiritualmente. Y quizás usted llegue al cielo, pero va a llegar sacudiéndose el fuego de los vestidos. Mas sin embargo, tenemos la palabra de Dios para echar mano a las bendiciones de Dios, a las promesas divinas, de que por su llaga y su herida hemos sido liberados, hemos sido sanados. Esta sanidad, como decía un predicador que escuché hace muchos años, cuando en el hebreo nosotros leemos la palabra salvación, no solamente denota salvación del alma, sino que esta palabra en el hebreo, salvación, quiere decir el paquete completo. Toda la bendición, óigame bien, toda la bendición, todo el paquete, lo regaló Cristo en la cruz. ¿Y es que podemos entenderlo? No solamente salvación del alma, pero te salvó de las maldiciones heredadas, de las enfermedades. Es que no podemos nosotros quedarnos tranquilos diciendo: no, pero voy a ir al médico. No estoy diciendo que sea malo ir al médico, yo voy. Pero lo que a mí me conviene es tomar lo que Cristo me dio en el sacrificio de la cruz. Eso es lo que me conviene a mí, tomar esa bendición. Si mi problema es económico, yo puedo tomar prestado. Sí, tengo la opción de hacerlo, pero no debo de hacerlo, porque el Señor me ha liberado en el sacrificio de la cruz, me liberó. Mi economía fue liberada. Hay llaves en la palabra de Dios que si no las practicamos, no se activan esas bendiciones, como el que al pobre da, a Dios presta. Bienaventurado es aquel que piensa en el pobre, porque en el día malo el Señor le va a liberar. ¿Lo vio? ¿Vio todas las llaves de la palabra de Dios? ¿Vio que podemos ser libres en todas las áreas? Pero nosotros tenemos que mirar hacia el cielo, porque al ver hacia el cielo estamos diciendo: estoy viendo al Dios que me liberó. Soy libre, puedo ver al Padre, así como Esteban vio el cielo abierto. Esteban estaba liberado. Esteban había recibido la revelación de lo que Cristo había hecho. De hecho, él lo vio. Y como él les habló y les dijo, y conocían también a los profetas, lo que los profetas habían profetizado, valga la redundancia. Entonces Esteban se apropió de esta bendición. Si a la hora de morir vio el cielo abierto y miró al Padre y al Hijo sentado a la diestra del Padre, y dijo: veo a Dios y al Cordero a la diestra del Padre. Y es que cuando tú haces viva esta palabra, haces tuyo lo que el Señor te regaló en esa cruz, que Él se hizo maldición, que sufrió, ya lo dije. Pero cuando te haces acreedor de lo que el Señor te dio, no por tu justicia, mañana lo voy a hablar, no por tus obras, porque no necesitamos hacer ninguna obra, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Este camino es por fe. Es por fe que andamos, dijo el apóstol Pablo, y no por vista. Tenemos que echarle mano a las promesas de Dios, que ya pagó el Señor por ellas, pero tenemos que echarle mano, porque no andamos por vista, andamos por fe. Y el que no cree no agrada a Dios.
Pero el que cree agrada el alma del Señor. Dios va a hacer patente las bendiciones que están aquí, que ya el Señor las pagó por ellas. Aquellos que lo honren con la fe. Aquellos que miren estas promesas como trozos de diamantes. Incluso puedes tomar esa palabra, trozo de diamante, cuando leas un trozo de la Biblia. Son como diamantes las palabras de Dios. Son valiosas. No tienen precio. Por eso dice que el Señor es dueño del oro y de la plata. Y las riquezas de Dios no se agotan nunca. Hay gente que ha tratado de salir adelante con préstamos, con esto, con lo otro, pero todo eso ha fallado. Y a mí me pasó también. Pero la bendición de Dios, esa sí que es como un río que nunca deja de correr. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros tenemos bendición económica o de bienes materiales, podemos bendecir al que lo necesita. Y también orar para que reciban la revelación de esta palabra. Mire cómo los hermanos judíos recibían estas revelaciones. Lo que pasa es que ellos dieron su vida, prefirieron dar su vida por este manantial de bendición que hay en la casa del Padre. Pero recuerda que a nosotros nos ha tocado quedarnos viviendo en este mundo. Necesitamos ser libres de enfermedades. Necesitamos ser libres de nuestra alma. Que nuestra alma dé gloria a Dios porque no fue por las obras de ella. Sino que dice, si por gracia recibiste, da por gracia. Fue la gracia que nos hizo libre a nosotros. El que pagó por todo esto ya se levantó de la tumba. Allí en Jerusalén está vacía la tumba de aquel que pagó por nosotros. Una deuda que no podíamos pagar, que era impagable, Él la pagó con su propia vida y con la separación que tuvo con el Padre en ese momento. Pero nosotros tenemos que echar mano de todas estas bendiciones. Bendiciones del alma, bendiciones del cuerpo con salud. Amén. Podemos proclamar el día de hoy, por el sacrificio de Cristo, yo fui curado de enfermedades en mi cuerpo. Por el sacrificio de Cristo, yo puedo confesar ahora que las maldiciones heredadas se van de mi vida. Hay quienes quieren negar todo esto. Pero yo les muestro lo que pasa en mi familia. Y en otras familias. Vaya que otras familias sufren más de diabetes, de cánceres. Y no digo que esta dolencia sea buena. Pero tenemos que deshacernos de ella. Es una batalla, es una guerra. Pero nosotros, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, en la última armadura, la espada de Dios. La espada que corta. Y esa espada es la palabra de Dios que corta toda maldición. Con las promesas esculpidas aquí. Cuando Dios le dice a Israel, si supiese los pensamientos que tengo para vosotros, que no son pensamientos de guerra, ni de muerte, ni de aflicción, sino son pensamientos de paz, de abundancia. No te estoy diciendo que vas a llegar a ser un millonario, pero ¿por qué te tiene que hacer falta algo? ¿Por qué vas a vivir como el pobre que jala la cobija y se descubre los pies porque la cobija es muy corta? Y a esto yo le llamo limitación. ¿Por qué la limitación si Dios no quiere que estemos limitados? La verdad de todo esto es que debemos de pelear la batalla. Esta es una batalla. Porque Satanás, el diablo, no va a querer que nosotros descubramos estos trozos de diamantes en las Escrituras. Él no va a querer que nosotros amemos estos diamantes. De ninguna manera va a poner cualquier obstáculo para que nosotros no estemos atentos a todas estas joyas que hay en la palabra de Dios. Puedo irme al libro de Mateo y recordarte que también allí dice la palabra del Señor que por ese sacrificio nosotros estamos en pie.
a Pedro, me fui ahorita a Pedro y Pedro dice lo mismo. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra maldición. Oye, yo siento a Dios en esta tarde. Santo el Señor, aleluya. ¿O no miras al impío cómo vive? ¿No ves al impío cómo vive? Con miedo, con temor, con frustraciones, con insomnios. Pero ahí tenemos el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Lo pagó Cristo en esa cruz. Ves que hasta el sueño tenemos que reclamar nuestro sueño, porque Satanás quiere quitar el sueño de las personas. Porque la palabra de Dios es como un semillero que nunca se termina. Viene Satanás, come la semilla y nosotros volvemos a sembrar no una, sino que muchas semillas. Es una guerra. ¿O no te acuerdas del enemigo que entró al sembrado de aquel señor y sembró cizaña? Y esa cizaña eran los hijos del diablo. Pero el Señor dijo, déjala crecer. Cuando ya se vaya a cortar el trigo, se va a cortar la cizaña también. Y a la cizaña se le va a meter fuego. Y al trigo se va a guardar. Por eso debemos de guardar este trigo, estas piedras preciosas en nuestro corazón, en nuestra mente. La palabra tiene la capacidad de restaurar mi mente, que ya dicen que por el problema de los colesteroles, de esto, lo otro, el bla bla de los médicos, y yo a veces voy donde el médico, pero casi no escucho lo que están hablando. Sino que yo me estoy moviendo porque Dios me ha dado vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino a matar o hurtar. ¿Se fijó? Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Se fijó? Es en abundancia. Y como me recuerdan personas como Rosy Leiva, y algunas otras personas que me ven, me recuerdan lo que yo decía. Dios no que te va a dar un chorrito, un pedacito de vida. Él te va a dar vida en abundancia. Él quiere. Yo hoy retomo lo mío. Hoy yo tomo la salud. Hoy yo tomo la liberación de maldiciones heredadas. Hoy tomo yo la economía que necesito para bendecir al pueblo de Dios. Oh sí, es costumbre mía. Nadie me puede quitar esa parte. Dios me la dio. Dice la palabra de Dios que algunos tenemos ese don. Y yo ese don, yo quiero seguirlo ministrando. Aunque sea un par de semillas, pero te las puedo enviar. Porque en esta tierra no tengo nada, ni nada me voy a llevar. Yo tengo cosas inefables en el cielo. Yo tengo mansión en el cielo. Yo tengo comida, tengo frutas, tengo un río y tengo las hojas del árbol de la vida. Además, quien me pastorea arriba es el Cordero. Y el que me va a pastorear eternamente para siempre es el Cordero, aquel que pagó por mí. Es que Él es mío, el Rey es mío. ¿O no se acuerda alguien por ahí cuando prediqué el mensaje de los 3 hombres que puso el Rey a escoger su parte? Amén. El Rey los llamó y les dijo, escojan cada lo que quieran de las joyas que tengo aquí y se van. Entonces llegó el primero, cogió un jarrón de oro y le dijo, ¿eso quieres? Sí, vete. El otro cogió otra cosa de oro y dijo, ¿eso quieres? Sí. Pero el tercero no se movía de lado. Y tú le dijo, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no tomas lo que tienes que tomar y te vas? Y dijo, señor rey, yo lo escojo a usted. Usted es mío. Y el rey dijo, siervo inteligente, sabio, escogiste lo mejor, porque te quedas viviendo para siempre en la casa del rey. Eso pasa cuando nosotros tomamos a Jesucristo. Es nuestro. Jesucristo es nuestro. Es nuestra cabeza. Es nuestro esposo. Ahora es nuestro novio. Pero nos vamos a casar con el pastor. Y el pastor nos va a dar todo. Él nos va a conducir a pastos verdes y aguas cristalinas. Oh, gloria a Dios, aquel que dio su vida
aquel que lo dio todo, aquel que pagó todo, aquel que sin reserva no dejó absolutamente nada. Hasta su túnica, que no tenía costuras, era una túnica muy especial la que usaba nuestro Señor. Aquellos soldados romanos no quisieron botarla, no quisieron romperla, sino que echaron suertes sobre esa túnica, porque uno de ellos se la quería llevar. Por eso dice el salmista, profetizando, echaron suertes sobre mis ropas. Él lo dio todo, y lo dio por ti, y lo dio por mí. Pero Él quiere que nosotros vengamos a este mar gigantesco y busquemos estas perlas preciosas, estos pedacitos de diamantes. Aleluya, gloria a Dios. Que tú los vas a hacer tuyos. Es mía la liberación, es mía la sanidad, porque mi Cristo pagó. Yo ya no debo de pagar nada, porque Él ya pagó, es mío. Yo tomo mi salud, yo tomo la liberación de deudas, yo la tomo. Yo me libero. ¿Sabe qué hice? Hace poco yo hice una promesa, Señor, si me sacan del hospital, yo no regreso al trabajo. Sería que hice una locura tan rápido, pero que ahora hay que cumplirle al Señor. Pues yo no regreso al trabajo, pues yo tengo quien me mantenga. Yo tengo quien me provea, yo tengo quien me dé. Y hoy el médico me dijo, señor Soto, traiga la hoja de trabajo para firmar su deshabilitación. Le llaman disability en inglés. Es como que me deshabilito por algunas dolencias y ya me quedo sin trabajar y el gobierno me queda pagando. Y sé que Dios está en eso. Y cuando eso se cumpla, te voy a mandar una semilla. ¿Por qué no? ¿Por qué no celebrar si somos la familia? Otra de las cosas que hizo la muerte de Cristo fue hacernos una familia, que nos amemos. Por eso la palabra de Dios reclama la unidad. Reclama el amor los unos por los otros. Dice que oremos los unos por los otros. ¿Por qué? Todo ya fue pagado. Vuelvo a repetir un testimonio de un hombre que subió a un avión. Y que ya Rosy Leiva lo ha escuchado. Aquel hombre compró el ticket, se subió al avión y dijo, voy a comprar unas galletas y unas aguas para ir comiendo por el camino. No tengo dinero para pagar las comidas que hay en el avión. Pasó la azafata. Le dijo, señor, ¿qué va a comer? ¿Tiene hambre para servir la comida ya? Dijo, no quiero comida. De ahí pasó el vino. No quiero vino. Pasó el café. No quiero café. Hasta que bajó en el aeropuerto donde iba. Y en la puerta la azafata le dijo, caballero, ¿le gustó todo el servicio del avión? ¿Comió de las comidas? ¿Bebió del vino? ¿Bebió el café? Y todo eso. Dijo, no. ¿Y por qué no lo hizo? Pues que yo no tenía dinero. Dijo, pues si todo está pagado en el boleto. Ya todo está pagado en el boleto. Y el hombre lo que comió fueron galletas secas con agua por el camino. Así, esta es una analogía bien bonita. Tengo muchísimos años de no contarla, pero quiero decirte algo. ¿Serás tú uno que has ido en ese avión y está comiendo galletas secas con agua? Cuando ya todo lo tienes pagado, en el boleto está todo pagado, el boleto de ida para el cielo está pagado, pero juntamente con ese boleto está la salud, está la liberación de maldiciones, está la liberación económica, liberación de deudas, liberación de tu sueño, liberación de problemas que tienes, familiares. Todo en el paquete pagado. ¿Quién lo pagó? Lo pagó mi Dios Jesucristo, el Hijo del Padre, el Cordero perfecto, inmolado. Por esas llagas que se le hicieron en el cuerpo, o en otras palabras, el cuerpo del Señor era una sola llaga, una herida.
Por eso hemos sido curados, sanados, restaurados, liberados. Hoy, compárteme este mensaje, porque tengo gente aquí que me ayuda mucho a compartirlo, pero hoy no están. Compárteme este mensaje. Quiero decirte algo. Hoy echa mano de lo tuyo, echa mano de lo que te pertenece, que tu Señor lo pagó ya. Enójate con el diablo y di, esto es mío, esto es mío. Esta lucha que pelea por mí el ángel de Jehová es mía. Esta promesa que ninguna arma forjada prosperará en mi vida y que yo voy a callar la boca del diablo cuando venga a hablarme cosas que quieren robar mi bendición. Mis hijos, mi simiente, no van a ver mezquindad. Gloria a Dios. Hoy oro al Padre que eches mano de las bendiciones. Voy a tener que cortarle pronto porque está cayendo una rayería ya en este lugar. Así que echa mano de la bendición de Dios en este día por su llaga y su herida. Él cargó con nuestros dolores, nuestras enfermedades. Hemos sido libres. Toma la libertad, tómalo. Toma lo que es tuyo, toma lo que Dios te ha dado y que el Señor te bendiga. Haga resplandecer, Señor, su rostro sobre ti y ponga paz. Gloria a Dios. Compártame el mensaje. No se le olvide. Compártame este mensaje. No deje compartirlo. Hay gente que lo necesita. Ya lo compartió mi hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente que necesita esta palabra. Hay gente que no puede dormir. Hay gente que está pasando problemas. Hay que enviarle estas joyas. Estos trozos de diamantes hay que enviarlos. Dios te bendiga. Te amo. ¿De qué forma te voy a mostrar que te amo si no con la palabra del Señor que te hablo? Te extraño, te echo de menos, pero en el cielo nos vamos a ver. Dios te bendiga.